de ATP. Ese ATP que hemos estudiado que se produce. ¿En dónde se produce el ATP? ¿En dónde? No, eso era en el citoplasma. ¿Dónde se produce el ATP? Citoplasma, ¿no? En el citoplasma. En la mitocondria. Mitocondria. ¿Solo en la mitocondria? No, bien, En el citoplasma. Muy bien. Esos ATPs que se producen tanto en la mitocondria como en el citoplasma van a servir para la energía que requieren estos transportadores de membrana. Transporte activo utiliza ATP, utiliza energía. La difusión no usa energía, es paso sin gasto de energía. ¿Ya? Tenemos la difusión simple. Miren, la difusión simple puede ser con una proteína de canal, con una proteína simplemente, o sin proteína. Ejemplo, por ejemplo el CO2. Cuando el CO2 sale de la célula, porque el CO2 viene del producto de formación de los carbohidratos, del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? De las proteínas y los lípidos, se forma CO2, principalmente de los carbohidratos. Una vez que tú metabolizas el carbohidrato, terminas formando CO2. Ese CO2 es tóxico para la célula, va a salir. Al salir sale como pedo en su plato porque es liposoluble. Difusión, sí. El aire que aspiras del medio ambiente ingresa por difusión, es liposoluble. El agua no gasta energía. El agua se mueve también como pedo en su casa. Pero el agua es el agua no es liposoluble. Entonces, el agua necesita su propio canal, que se llaman las acuapurinas, son poros de agua. Entonces, el agua se mueve en ambos sentidos, porque si aquí hay mucha concentración de electrolitos, ¿hacia dónde va a ir el agua? ¿Hacia el intra o hacia el extra? Hacia el Si acá tengo mucha concentración de solutos, ¿el agua va a ir hacia aquí, que es el intra, o hacia el extra? Extra. Hacia el intra, pues, porque lo va a diluir. Hay mucho soluto, entonces lo voy a diluir. Y si más bien hay mucha concentración de soluto en el extra, el agua va o sea, la célula se puede hidratar o se puede deshidratar. ¿Entendiste, no? Muy bien, estas son las... O un canal, por ejemplo, el canal de sodio. Claro que el sodio no se mueve por ósmosis, pues el sodio se mueve por gradientes de concentración. El sodio está muy acumulado en el extracelular. Y además que tiene compuertas, no está abierto, tiene compuertas que se abren y se cierran. Cuando se abre la compuerta, el sodio va a entrar por gradiente de concentración, va a entrar del extra al intra, porque el sodio está amontonado afuera. ¿Ya? Muy bien. Y hay otras que sí necesitan que la proteína lo una y lo ingrese. Como por ejemplo la glucosa. La glucosa se transporta a través de difusión facilitada. Y otras que usan energía como las bombas de sodio y potasio. Ya vamos a ver esto detalle a detalle. Entonces, acá tienes una imagen de esta anterior es del Guyton, esta es del Silverton. Entonces vean ustedes. Les muestra un poro. Y les muestra que el poro crea un canal. Este poro por aquí transita el agua. Y también les muestra que hay canales. Los canales con compuertas, que son las compuertas de sodio, las compuertas de potasio. Miren, acá la compuerta está cerrada y acá la compuerta está abierta. Cuando la compuerta esté cerrada no entra nada de sodio. Cuando la compuerta está abierta entra el sodio. En cambio los canales que siempre están abiertos son los poros. Estos están abiertos bajo ciertos estímulos que después vamos a estudiar. Pero el poro siempre está abierto. Está presto a mover el agua por osmosis. Es un canal, y estos son proteínas
glucosa. Tienen nombre, se llaman GLUT. Hay como 13 o 14 GLUT, así como hay como 13 o 14 aporforinas que vamos a ver. Hay muchos tipos de GLUT, pero el GLUT es una proteína transportadora. Va a agarrar a la glucosa y la va a ingresar. Existen otras transportadoras. Mira, la de sodio-glucosa, o sea, va a tomar el sodio y el azúcar y por difusión facilitada los va a atrapar y los va a ingresar a la célula. ¿Qué hay que entender de esta imagen? Que hay unas que van en el mismo sentido y hay otras que van en sentido opuesto. Eso ocurre en las células. Cuando es un solo componente que va en un solo sentido, se llama uniporte. Cuando van dos en el mismo sentido, se llama simporte o cotransporte. Pero si van en sentidos opuestos, se llama contratransportadoras o antiportes. Pueden ser hasta de 3. Por ejemplo, hay una proteína que es la sodio-potasio 2-cloro, que está en la rama ascendente gruesa del asa de Henle de la nefrona del riñón. Tiene para 3 electrolitos: sodio, potasio, y es cotransporte de 3 o simporte de 3. Por eso acá dice 2 o más. Transporta a través de la membrana. Difusiones. Se refiere a un movimiento molecular aleatorio de las sustancias molécula-molécula a través de espacios intermoleculares de la membrana, que pueden ser simples en combinación con una proteína facilitada. ¿Ya? Acá está. La energía que hace que produzca la difusión es el movimiento cinético. Ese es en el caso del oxígeno. Este era un video que como es PDF no lo podemos ver, pero se mueve el oxígeno y pasa a través de la bicapa de fosfolípidos adentro. Entonces cuando tú inspiras y tomas el aire del ambiente, ahí está ingresando el oxígeno al alveolo, ¿ya? Y del alveolo a la sangre. Propiedades generales de la difusión. La difusión utiliza energía cinética, movimiento molecular, no requiere una fuente de energía externa, no usa ATP. Las moléculas responden de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. ¿Ya? ¿Qué más? La difusión es más rápida, ¿no? Con gradientes de concentraciones mayores. Mientras más gradiente de concentración, más rápido va a difundir. Que las distancias sean cortas también ayudan a la mayor difusión. Cuando hay temperaturas altas, también. Difusión simple a través de la membrana. La velocidad de qué depende de la superficie. Mientras más grande la superficie, obviamente va a haber una difusión más rápida, que se supera más corta. Si la membrana es delgada y si hay una gradiente de concentración. Aquí hay mucho y hay poco, entonces ingresa rápidamente. Por ejemplo, el sodio. El sodio está, voy a hablar de un electrolito. Puede ser una molécula de gas, puede ser un electrolito. Si es que el sodio, que normalmente está en altas concentraciones fuera de la célula, se apertura su canal, el sodio va a ingresar. El sodio va a ingresar por difusión, por gradiente de concentración. El oxígeno se mueve por movimientos cinéticos, pero es difusión simple sin transportador. ¿Ya? El CO2 también. El CO2 y el oxígeno atraviesan la membrana porque son liposolubles. ¿Qué más interviene en la permeabilidad? Dependiendo de que esa molécula sea liposoluble, del tamaño de la molécula, del
liposoluble, vamos a verla. Acá tienes, mira. El oxígeno es un gas liposoluble. Viene por la nariz, baja por la tráquea, llega al bronquiolo respiratorio, llega al alveolo, atraviesa la membrana del neumo, luego atraviesa la membrana del endo, y después atraviesa la membrana de ¿quién? El glóbulo. Porque ¿a quién se va a unir la molécula de oxígeno? ¿A quién? A la hemo, cada glóbulo rojo, cada millón en el hemoglobina. Y ahí se van a unir todos los oxígenos que están respirando. Entonces, sustancias liposolubles. Un factor importante que determina la rapidez con la que una sustancia se funde en la etapa lipídica es la liposolubilidad. Ejemplos de elevada liposolubilidad: oxígeno, nitrógeno, CO2, producto de los carbohidratos, el metabolismo, tóxico para el organismo. Debe ser eliminable. Como es un gas, lo puedes eliminar por la expiración. Alcohol, ¿no? Todos los derivados esteroideos. Aquí te pongo un ejemplo. La aldosterona es una hormona esteroidea. La aldosterona se produce en la glándula suprarrenal, en las células mineralocorticoideas, en la capa fasciculada de la corteza suprarrenal. Esa aldosterona que se produce es una hormona liposoluble. De la glándula suprarrenal va a viajar por la sangre ¿hacia dónde? Hacia el túbulo contorneado distal. Esta es una célula del túbulo contorneado distal. La aldosterona, al ser liposoluble, atraviesa la membrana del endotelio. Atraviesa la membrana del túbulo, de la célula del túbulo contorneado distal. Y se va a unir a un receptor que es intracelular para generar factores de transcripción en el ADN del núcleo de esta célula para que produzca proteínas de canal de sodio. Imagínate que te comes algo infectado y te da una diarrea 20 veces más salvaje. Por eso estaban faltando. Todos los descansos médicos es diarrea, no se comerán, ¿qué comer? Entonces, te da tu diarrea, pierdes ahí 2 litros de agua. ¿Tu riñón qué necesita? ¿Que orines más o que orines menos? Si necesitas que orines menos, necesitas reabsorber más sodio y agua. En el contexto de pérdidas de sodio o pérdidas de volumen de agua, cual fuera la enfermedad, la aldosterona le va a ir a decir al riñón que produzca su ADN, proteínas de membrana, de sodio, para que reabsorbas el sodio que es amarillo, de la orina, para que reabsorbas el sodio y no lo pierdas en la orina, por eso la orina es muy útil. Bueno, aparte que la antidiurética también ayuda, ¿no? Pero eso ya lo vamos a estudiar, pero son mecanismos que trabajan juntos. La aldosterona para generar canales de sodio y agua, para resolver sodio y agua, y la antidiurética para generar acuaporinas que reabsorban. Entonces, sustancia lipo, difusión. Otras ya vimos, el oxígeno. El oxígeno tiene alta liposolubilidad. Por lo tanto, se puede liberar oxígeno en el interior de la célula, casi como si no existiera la membrana celular. O sea, el biociclo es recontrasable. Voy a crear las plantas que hagan fotosíntesis. En el humano le voy a poner que el oxígeno es altamente liposoluble. Porque te imaginas que el oxígeno necesitara proteínas para pasar. ¿Cuántos defectos, mutaciones habrían de proteínas de mueres? Entonces, él pasa como Pedro. Es químico, es físico, es fisiólogo, todo es biociclo. Todo es ingeniero.
existe como si no existiera, ¿ves? Acá, por ejemplo, eso es para el ingreso del oxígeno. Mira, acá vemos una imagen donde más bien estamos dejando el oxígeno, ¿no? El oxígeno ingresa también a las células a través de difusión simple. Mira, la membrana del músculo, el sarco, leve. Atraviesa la membrana, se une a la mioglobina y entra a la mitocondria para generar la respiración celular y la producción de energía. Acuapolinas, poros. Esta imagen es de poros. Los poros son conductos que siempre están abiertos. Acuaporinas. Las acuaporinas están muy especializadas. Esto te lo ponen porque lo van a diferenciar con los canales, que no siempre están abiertos, son con puertas cerradas que se van a abrir de acuerdo a la necesidad. Están muy especializadas, existen al menos 13 tipos en los al menos en los mamíferos. Mira, acá tienes una acuaporina 1. Acuaporina 1. Acuaporina 1. Esta acuaporina 1 es una proteína transmembrana, mira, que está compuesta por 269 aminoácidos. Cada uno tiene sus monómeros. Perdón, tiene sus 4 monómeros. Acá, esta es una vista superior y esta es una vista de frente, ¿no? Entonces, vean cómo tiene todas sus alfa hélices, un alfa hélice de 4 monómeros, ¿ya? Tiene un poro en su centro. Es una visión, una imagen de microscopía electrónica de alta resolución, ¿ya? Vean, son reales. Seguramente hay un cromosoma que tiene la codificación para esta acuaporina 1. Veamos entonces la utilidad en el cuerpo humano. Miren, acá por ejemplo tienes un lente que es el cristalino. El cristalino te ayuda para la refracción de la luz, para ver de lejos, etc. Se estira o se corta. Este cristalino, para estar bien transparente, está bien hidratado y eso lo hace a través de acuaporina C. Existen enfermedades, mira, por acá debe decir. ¿Dónde está? Catarata congénita, cristalino. Hay un defecto en la acuaporina de esta célula en pacientes que nacen con mutaciones para la formación de esta acuaporina y generan opacidad del lente por alteración de la acuaporina C. Por dar un ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la acuaporina 11. Esta acuaporina 11 está en la glándula salival. Va a permitir la salida de agua o el ingreso de agua, ¿no? Dependiendo de las necesidades de esa glándula salival. Y así, diferentes. Mira, en el riñón también tenemos acuaporinas. Acuaporina 1, acuaporina 2, acuaporina 6 en el conducto colector. En el intestino delgado, acuaporina 10 y así. En el adipocito, mira, para el movimiento del agua, acuaporina 3. Y así, es importante, miren, en el endotelio, acuaporinas para el movimiento de agua y en los astrocitos, en la barrera hematoencefálica, también hay acuaporinas, ¿no? Para el ingreso o salida de agua. Mira, en el plexo coroide tienes acuaporinas 1. Recuerda que el plexo coroideo se produce o se da la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Donde hay movimiento de agua para la producción de agua. Y así las acuaporinas. Los canales. El canal son conductos que están regulados por una compuerta que puede estar cerrada o abierta. Son muy selectivos, significa que hay un canal para el sodio, que solo es para el sodio. Hay un canal de potasio que solamente es para el potasio. Esta selectividad se debe a características propias, ya las vamos a ver. Puede ser su diámetro, su forma, sus cargas eléctricas. Por ejemplo, los canales de sodio tienen gran cantidad de cargas eléctricas negativas para poder atraer al sodio por cargas opuestas. Aquí tenemos el canal de potasio que nos está mostrando el gaito.
pase a través de este canal. Los oxígenos están demasiado separados y al estar demasiado separados generan de que el sodio, que es un ion que está ahí, que interactúa en el medio extracelular, esta interacción, esta separación, o el estar muy separados, hace de que los iones de sodio, que son muy pequeños, sean excluidos, no puedan ingresar, no se puedan pegar lo suficiente para ingresar al cerebro. ¿Ya? Entonces, este es un tipo de selectividad donde estos carbonilos están muy separados y solamente pueden atrapar al potasio. Y mayormente atrapan solo el potasio. Los canales de sodio están revestidos de una carga intensamente negativa. Polos opuestos se atraen y arrastran, pues. Entonces, cuando la compuerta se abre, ya vamos a ver por qué las compuertas se abren. Pero al abrirse, este canal que solamente es de sodio, lo va a atraer hacia él, haciendo que pueda ingresar. En este caso, el sodio se va a mover por gradiente de concentración, ya dijimos, desde el extra hacia el intra. La concentración de sodio en el extracelular es promedio de 140, 145 miliequivalentes. En cambio, en el intracelular promedio 4 miliequivalentes. Pues es poquito y afuera es bastante, ¿no? Como 100 veces, ¿no? No, 100 son 25 veces más, 30 veces más en el extra, en el intra, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Hay otros canales proteicos. Estos canales proteicos se van a activar porque se aperturan o también por voltaje. Pero hay otros canales proteicos que se van a activar por eso, por voltaje o por un ligando. Vamos a ver. Los canales proteicos que se activan por voltaje se van a aperturar cuando la célula cambie su potencial de membrana. ¿Qué significa eso? Te voy a dar un ejemplo. El músculo y las neuronas, como he dibujado acá, están cargadas eléctricamente. Esa carga eléctrica que tienen estas células, como por ejemplo las del músculo y las neuronas, tienen una carga eléctrica que generalmente es negativa en el intracelular, o sea, es muy negativo el intracelular. El potencial de membrana siempre es negativo. Si tú pones un electrodo y mides el potencial de membrana en reposo, es negativo. Marca menos 70 milivoltios en la pantalla. Ese electrodo me está diciendo que hay gran cantidad de componentes electronegativos más en el intracelular. Muy bien. Esta membrana tiene proteínas. Algunas proteínas se abren solas, otras se abren con voltaje. Esas que se abren por voltaje se van a abrir cuando el medio se haga positivo, es decir, cuando empiece a ingresar sodio. Cuando empiece a ingresar sodio al intracelular, este intracelular que era muy negativo, ahora se va a volver menos negativo. Por ejemplo, si era menos 90 milivoltios,
solamente está entrando sodio por su canal, sino que ingresan por canales de voltaje, o sea, ingresa una gran cantidad de sodio a la célula, que la sigue volviendo más electropositiva. Cuando estaba en menos 90 era muy electronegativa, pero conforme se fue volviendo electropositiva, menos 70, menos 80, 0, llega un momento en el que esa positividad apertura estos canales dependientes de voltaje y el sodio ingresa más. Pero además, así como se aperturan por un voltaje positivo, también se van a cerrar por un voltaje positivo. Tiene un límite, no significa que te vas a volver hasta más 100 de milivoltios. Tiene un límite la célula, hasta más 35. Cuando te vuelves tan electropositivo que el potencial transmembrana marca más 35, los canales se cierran. Porque si tú imagínate, te rellenarías de sodio infinitamente. Y entonces se cierra la compuerta. Por eso se llaman activados se activan por voltaje, pero también se desactivan por voltaje, entre dos contrapartes. Pero eso es lo que tienes que entender, se activan por voltaje. ¿Ya? El potasio también se activa por voltaje, ya lo vamos a estudiar con detenimiento en la repolarización. Esta es la despolarización de la membrana. Y esta es la repolarización cuando veamos el potasio. Por ahora solo quédate con el sodio, lo demás ya lo vamos a ver detalladamente. Hay otros canales proteicos que se activan por ligando. Por ejemplo, la neurona que contiene su acetilcolina, con sus vesículas que están ahí esperando ser estimuladas. Cuando hay una despolarización, dijimos que hay apertura de canales de sodio dependientes de voltaje. Pero también hay canales de calcio dependientes de voltaje que están en el botón presináptico. Vamos a imaginar que este es una fibra de tu nervio facial. El nervio facial es un nervio motor. Y obvio que es un nervio craneal. Es un nervio craneal que tiene fibras hacia el músculo orbicular del ojo. ¿Qué hace el nervio facial? ¿Cierra o abre? Neuroanatomía. ¿Qué hace el nervio facial acá? ¿Cierra o abre? Esto que acabo de decir, ¿quién lo hace? La apertura, ¿quién lo hace del párpado? ¿Quién? El auricular. Auricular. El nervio facial hace que cerremos. Bueno. Y el tercer par craneal viene inervando al elevador del párpado. Son nervios, ¿no? Entonces, tienen una fibra nerviosa que va a llegar ya sea al elevador del párpado, que es un músculo, o al orbicular del ojo, que es también de la cara. Y si no lo quieres ver como un nervio craneal, imagínate que esto es el nervio axilar, o algún nervio motor para mover el bíceps, el tríceps, lo que quieras. Y va a llegar a un músculo esquelético. Entonces, la despolarización genera apertura de canales de sodio que genera
lleno de azúcar y llega al intestino y por ende va a haber una alta concentración de azúcar que va a tener que ingresar al enterocito para digerirse y absorberse. No requiere aporte de energías, utiliza un transportador, acá está el transportador. Este transportador tiene características, dice que se puede saturar, es específico y competitivo. Vamos a ver. Imaginemos que estamos en el riñón. Acá. Imaginemos que estamos en el riñón y el riñón tiene dos funciones que mencioné. El riñón o la nefrona, nosotros tenemos un promedio de 1 millón de nefronas en cada riñón. Ese millón de nefronas de cada riñón va a filtrar toda la sangre del cuerpo humano. Y ese filtrado lo va a pasar al túbulo contorneado proximal. Todo se va a filtrar, excepto las proteínas. De ahí todo se filtra. Sodio, azúcar, bicarbonato, potasio, todo se filtra, excepto las proteínas. Cuando se filtra esto en el túbulo contorneado proximal, que ya es la nefrona, para irse para la orina, normalmente vas a filtrar también azúcar. Y ese azúcar tiene que reabsorberse a través de proteínas transportadoras. Si tú tuvieras mucha carga de azúcar, como por ejemplo los diabéticos, hay tanto azúcar que le es imposible reabsorber todo el azúcar otra vez a la sangre, porque todo lo que filtras lo tienes que reabsorber. Todo el azúcar que tú filtras lo tienes que regresar a la sangre. Nada de azúcar debe perder en la orina. Pero los diabéticos tienen orinas dulces. Ahí en el reactivo de la orina sale azúcar positivo. Se satura. Hay tanto de ese soluto que hay pocos transportadores, entonces no se puede usar, no se puede resolver todo. Entonces, eso entra ahí. Por eso se llama que son saturables. Dice eso, en una baja concentración de soluto, la difusión facilitada, así como acá, en una baja concentración de solutos, la difusión facilitada habitualmente es más rápida que la difusión simple. Dijimos que la difusión simple, mientras más moléculas de oxígeno hay, más difusión hay. Acá no. Acá, mientras hay una concentración no tan alta, la difusión va a ir bien, se va a dar. Sin embargo, cuando ya hay altas concentraciones de solutos, los transportadores se saturarán y la difusión facilitada se estabilizará. Por el contrario, la difusión simple se producirá siempre que exista un gradiente. El sodio, por ejemplo. Mientras más sodio vaya, más va. Vamos a ver, dice, ejemplo, la glucosa y la mayoría de los aminoácidos se transportan por difusión facilitada. Los aminoácidos, por ejemplo, se pueden reabsorber en la orina. Simplemente a través de sus propias proteínas que atrapan al aminoácido o atrapan a la glucosa y la transportan. ¿Ya? En el caso de la glucosa, dice, se han descubierto al menos 14 miembros de GLUT que transportan a la glucosa. Acá te presento una GLUT. Mira, tiene 12 segmentos transmembranas y obviamente son alfa hélices. O sea, entonces no es una proteína globosa, sino alfa hélice. ¿Ya? Muy bien. Dice, la GLUT4 es activada por la insulina. Antes de ver esta imagen, vamos a ver eso. Acá, la GLUT4. Mira, acá tienes una proteína GLUT. Por ejemplo, una vez que ya comiste el azúcar cuando tú lo comes, porque viene de afuera, ya sea en un helado, en una gaseosa, en una fruta, en la leche, como hayas comido, va a pasar por el proceso de digestión y de absorción por el intestino. Una vez que el intestino lo absorbe y pasa a la sangre, esa azúcar va a ir a una proteína de transporte, perdón,
intestino no se absorbe por difusión facilitada, sino por cotransporte con el sodio, ¿ya? Pero lo que importa es que ya absorbiste el sodio, pasó del intestino a la sangre, y ese azúcar tiene un receptor que es el GLUT2. Este GLUT2 está presente en las células betas del páncreas. Como el páncreas tiene su receptor ahí, tiene su receptor que se llama GLUT2. El azúcar que acabas de comer se absorbió por el intestino y encaja con su receptor GLUT2. Esa unión con su receptor GLUT2 es un sensor para la célula beta pancreática. Le está avisando que estás comiendo azúcar y por ende ella debe de producir insulina, porque la insulina tiene que ir a parar. ¿A dónde? Al músculo. Tiene que ir a parar ¿a dónde? Al hepatocito. Tiene que ir a células donde pueda guardar el azúcar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la GLUT2 está en las células beta del páncreas, es un sensor de glucosa, ¿ya? ¿Dónde más encontramos el GLUT2? Mira, el GLUT2 está en las membranas vasolaterales del intestino y el riñón. Lo vamos a ver en un momento, ya te las voy a enseñar en una imagen. La GLUT2. Ahora vamos a ver a la GLUT4. Muy bien, la GLUT2 ya le dijo al páncreas que produzcas insulina, porque te acabas de comer un McFlurry. Entonces, ese azúcar tiene que guardarse. Y entonces vamos a ir a hablar de la GLUT4, otra GLUT, que usa difusión facilitada. Esta esta insulina, que ya salió el torrente sanguíneo desde el páncreas, va a ir a parar. Por ejemplo, imaginemos que esto es una célula muscular. Desde el páncreas se ha ido hasta el bíceps, que tiene su receptor de insulina. Es una proteína transmembrana. Esa insulina, que es una hormona proteica, se une a su receptor y genera señales intracelulares, genes de expresión, para que el ADN produzca una proteína que es el GLUT4. Se genera esa proteína GLUT4 y entonces se atrapa el azúcar que está concentrado en grandes cantidades en el extracelular, o sea, en la sangre, para ingresar al intracelular y se almacena en el azúcar, ¿ya? GLUT4, mira, tiene 509 aminoácidos. No sé qué es ese sí. Milimoles o qué sé, bueno, no sé qué es eso. Pero sí tiene 509 aminoácidos. Mira, la GLUT4 está especializada en absorber la glucosa, ¿ya? La GLUT3, mira, absorbe glucosa y galactosa. La galactosa que viene de la leche, Ya está. Mira, la glucosa la va a guardar ¿en dónde? Esa GLUT4, en el músculo esquelético, todos los músculos esqueléticos que conoces. En el músculo cardíaco también, en tu corazón, en el tejido adiposo. Ahí se guarda el azúcar. ¿Para qué usas el azúcar? ¿Para qué usan el azúcar? Para la glicólisis, ¿no? Que va a transformar, ¿qué cosa? ¿Dos qué? 2 piruvatos. 2 ATP y 2. ¿Y ese piruvato qué va a generar? ATP. ¿Ah? ¿Qué genera el piruvato? ¿Qué? El ciclo del ácido cítrico, pues en la mitocondria, ¿no? Y la mitocondria va a producir 34 ATP. Pero todo vino ¿de quién? De la glucosa. Ya está. Ingreso de la glucosa estimulado por la insulina, te dice ahí el cuadro. El transporte de la glucosa se produce, concentración de glucosa es mayor en el extracelular, ¿no? Y la concentración en el intracelular es menor, o sea, más en el extra que en el intra. Obviamente, porque acabo de comer azúcar. Y así, hay diferentes grupos que los puedes estudiar en este curso, ¿ya? Ya, esto es lo mismo. Seguimos. Transporte activo. Dejamos el mundo de la difusión simple y facilitada, que no requieren energía para estudiar los tipos de transporte que usan energía. Hay dos tipos. Uno que usa el ATP
a través de la membrana en combinación con una proteína transportadora. Lo hace hasta el momento hemos estudiado siempre en gradientes de concentración de alta concentración a baja concentración. Ahora vamos a estudiar que todo va a ser al revés, de una zona de alta concentración, perdón, de poca concentración a una zona de alta. Yo siempre les pongo el ejemplo, cuando tú quieres subir al chino, te está todo reventando, al metropolitano, está reventando, para entrar no te peleas, usas energía. Eso es ir contra la gradiente de. Y cuando se abre la puerta del motor, todos bajan, ¡guau!, a favor de donde hay más, ¿de ahí? ¿Ya? Para que te hagas la idea. Cuando una gradiente de energía dice como de un estado de baja a una de, por ejemplo, que el potasio, perdón, vamos a ir con el sodio. El sodio está concentrado muy alto afuera, pero ingresó y se quedó adentro. Ese sodio tiene que volver a salir, pero como el sodio está altamente concentrado afuera, tiene que ir contra la. Doctora, pero si ha entrado no queda poco sodio. Entra poquito. Si tu sodio afuera es de 145, te quedará, cuando ingresa el sodio, te quedará 144.3. Ah, pero eso generó una electropositividad dentro de la membrana. O sea, siempre hay más concentración afuera que adentro. Pero adentro se acumuló el sodio tiene que volver a salir, ¿ya? En contra de la gradiente. Este movimiento precisa una fuente de energía adicional. Muy bien, vamos a ver. SAT. Dice, puesto que el movimiento ascendente de un soluto es un trabajo, debe aportarse energía en forma de ATP. Ya dijimos que este ATP, estas moléculas, se han producido en la mitocondria y en el citoplasma. Y van a ir a unirse a las bombitas. Y están ahí prestas. Cuando ya necesito usarlas, se desdoblan en ADP y un fosfato inorgánico. Eso libera una energía que produce, pues, ¿no?, la liberación o movimiento en contra de la gradiente. Seguimos. Cuando el fosfato terminal se libera, pues acá vemos un ejemplo de transporte activo. La bomba de sodio, potasio, ATPase. Es una proteína. ¿Qué les parece? ¿Es una proteína sin porte o antiporte? Antiporte, porque está ingresando 2 y contrapuesto saliendo 3 sodio, ¿ya? Muy bien. Y así regresa toda la normalidad, porque dijimos que el sodio había ingresado, pero ahora el sodio ya volvió a salir y regresó al extracelular, ¿ya? El potasio es al revés. El potasio primero es más concentrado en el intracelular, pero este potasio salió en la repolarización que luego vamos a estudiar. Pero como todo tiene que volver a la normalidad, ahora el potasio debe regresar. Y el potasio está más concentrado en el intra, por eso va en contra de la gradiente y por eso usa un ATP en esta posición. Ejemplos de transportes activos en las células del cuerpo humano. Tienen la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que la tienen todas las células del cuerpo humano. Todas tienen su bomba de sodio, potasio. Tienen la calcio ATPasa presente en el retículo sarcoplasmático. Una vez hemos dicho que el calcio es un ion. Este calcio normalmente tiene una alta concentración en el extracelular, 10.000 veces más concentrado afuera que adentro. Acá tienes un calcio de 10.000 calcios. Así de diferentes son sus concentraciones. Entonces, cuando el calcio ingresa a la célula, en el
potasio. ¿Qué hace esta bomba calcio ATPasa? Vamos a ver. Va a guardar el calcio dentro del retículo sarco. Ya hemos estudiado que el retículo endoplasmático liso, que se llama sarcoplasmático en las células musculares, almacena calcio. ¿Cómo lo hace, doctora? A través de la calcio. Otra bomba es la hidrógeno potasio ATPasa de las células parietales subcíclicas del estómago. Esta es una bomba ATPasa antiporte. Saca protones de hidrógeno al exterior del lumen intestinal e ingresa potasio. Esta es una bomba uniporte. Solamente bombea calcio al retículo sarcoplasmático. Y esta es una bomba antiporte. Dice que la bomba de sodio y potasio ATPasa es importante para controlar el volumen de las células, si no se hincharía. ¿Qué significa eso? Ahí tiene que ver el agua y el sodio. Esta es la bomba de sodio y potasio ATPasa. Ya dijimos que extrae 3 sodios e ingresa 2 potasios. Muy bien. Imagínate que por alguna enfermedad o por algún defecto esta bomba no funciona. Te voy a poner un ejemplo. Te da un infarto cerebral y las neuronas y las células del cerebro no les llega oxígeno. Y como no les llega oxígeno, entonces no hay producción de ATP, porque para producir ATP necesitan respiración aeróbica. La mitocondria no puede producir. El único ATP que tiene tu neurona, ¿de quién es? Del cito. Dos miserables ATP. Significa que todas las bombas que tienen esas neuronas, que no están siendo irrigadas porque está ocurriendo un infarto, no van a poder tener ATP. Si no tienen ATP, ¿tú crees que el sodio va a poder volver a salir? No. Se va a quedar dentro de la célula. Y si se queda dentro de la célula, ¿cómo está la osmolaridad dentro de la célula? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Aumentada, porque tienes mucho soluto, ¿no? Que es el sodio. Como está aumentada su osmolaridad, nosotros tenemos otras proteínas por acá que se llaman agua, purinas en el cerebro, ¿no? Hemos estudiado. Entonces, les mostré una imagen de un astrocito ahí con su acuaporina. Esa acuaporina, cuando hay más acúmulo de sodio y se genera un ambiente hiperosmolar, el agua va a entrar a la célula o se va a salir de la célula. Se va a y la va a hinchar. Y eso se llama edema cerebral. Por eso dice que la bomba de sodio es importante para el control del volumen celular, si no la célula se hincha. Eso se estudia en la fisiopatología del infarto cerebral. Muy bien, este dispositivo dice tiene bombas 13A. 2 iones potasio que bombea hacia el interior. Este proceso representa una pérdida neta de iones hacia el exterior de la célula. Claro, y al perder estos iones positivos en alta carga, que son 3, nuevamente vamos a regresar. Nuestro voltaje de lo que estaba en más 35 va a ir descendiendo hasta menos 90 otra vez. El voltaje vuelve a ser. Pero esto es en el contexto de células eléctricas, como el cerebro, el corazón. Bomba calcio ATPasa. Vamos a ver. La bomba calcio ATPasa dice se encarga de mantener los niveles de calcio a un nivel muy bajo. Su función es extraer calcio de la célula contra una gradiente electroclínica. Dice se extrae un ion calcio por cada ATPasa que dice. Vamos a ver una imagen acá abajo. Ok, miren, acá tenemos la calcio ATPasa que usa un ATP, así como la bomba de sodio potasio ATPasa que está en la membrana celular. En la membrana del retículo endoplasmático también tiene su calcio ATPasa, que libera un fosfato y así ingresa el calcio para ser guardado dentro del retículo. Vamos a ver una imagen más bonita.
tenga vías de muerte celular. El calcio es altamente tóxico. Entonces el calcio debe salir o guardarse. Entonces una forma es a través de la calcio ATPasa. Regresamos entonces al infarto cerebral. No hay ATP porque no llega oxígeno porque se obstruyó la arteria con una bola de grasa. Entonces mucho que tal. Te da un infarto cerebral y no te llega sangre al lóbulo temporal. Todas esas neuronas no va a funcionar su bomba del sodio, potasio, ATPasa. ¿Y tú crees que la calcio ATPasa va a funcionar? Dentro de la fisiopatología, el infarto cerebral hay acúmulo de sodio y acúmulo de calcio intra, que a su vez este genera activación de rutas proteolíticas de destrucción de membrana, y esa es otra etapa del infarto, que es la muerte celular. Qué triste. Pero aquí en la bomba de sodio potasio llegamos hasta el edema, ¿no? Si se destapa esa arteria, sale. Pero si no se destapa, el calcio genera rutas de muerte celular. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de guardarlo a través de la calcio ATPasa. Y mira, haciendo una introducción a lo que vamos a ver después, otra forma de que el calcio salga es a través de proteínas de membrana. Mira, que esta es una proteína contratransportadora de calcio y sodio, que está utilizando la energía de la ATPasa para mover sodio, ingresar sodio y sacar calcio. Muy bien, entonces vemos que la calcio ATPasa en algunas células como los eritrocitos está localizada en la membrana. Mira, otra célula que no sea el músculo en el eritrocito. ¿Ya? En las células musculares lo que encontramos en el retículo sarco, calcio ATPasa. Muy bien. ¿Y por qué sucede esto? Aparte de que activa bien el modo celular. ¿Qué pasaría si el calcio se queda aquí, en esa célula electa? ¿Qué crees que pasaría? Si no se guardara el calcio y si no se saliera el calcio. ¿Qué le pasaría? ¿Qué razonas? De hecho que mi biología de memoria ahí, razonamiento. ¿Qué deducirías? Muy bien, estaría espasmo. Por eso el calcio es dañino para las células musculares. Ya vas a estudiar trastornos de calcio, seguro que dañas y todas las cosas que dan el calcio. Entonces, espasmo, siempre estaría en contra. Entonces Diosito fue sabio y dijo, le voy a poner una bomba de calcio y una bomba de todo el fisiólogo. Por eso, órale. Concentración muy baja y necesitotoica. Bomba calcio ATPasa. Dice que su concentración tiene que ser muy, muy bajita, ¿ya? Casi imperceptible, 10.000 veces menor que el extra celular. Mira, acá en Boros se muestra todas las proteínas que puedes encontrar en una célula. Algunas ya las hemos estudiado. Bomba de sodio, potasio, transporte activo. Otra, transporte. Canal de potasio. Tiene su compuerta. Canal de sodio ENAC, que lo vemos, que lo mencioné, ¿sabes en dónde? En la enfermedad de la fibrosis quística de los canales de sodio, y también he mencionado los canales ENAC de sodio en la aldosterona. Canales de sodio dependientes de voltaje, te enseñé también. Contratransportadores, esto todavía no lo vamos a estudiar, ¿ya? Los cotransportadores sodio-azúcar, en un momento los vamos a estudiar. Calcios dependientes de voltaje, ya te enseñé dónde podemos encontrar. Bomba calcio hidrogeniones de la membrana plasmática. Es una bomba que no le hemos conversado, pero es un intercambiador contratransportador, ¿ya? Y así, y aquí tu bombita, mira, dentro de esta membrana, del retículo, otra con bombas de hidrogeniones arriba. Muy bien. Otra bomba es la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, que está en las células parietales oxíticas, que ayuda a la formación del ácido clorhídrico, quienes a su vez estas células del estómago están estimuladas ya sea por la histamina, por la acetilcolina, que
estoma vimos que hay unas bombitas de hidrógeno sólido, uniforme. Hidrógeno, potasio, TPasa, transporte en el estómago. Existen dos tipos de transporte activo secundario. Vamos a ver el transporte activo secundario por dirección del movimiento. Vamos a ver, dice que si van los dos solutos en la misma dirección, se llama cotransporte. Si es que van en disposiciones distintas, contratransportadores. O sea, igual que el otro. Vamos a ver un ejemplo, este de acá. Mira, acá tienes la energía metabólica en forma de ATP, no se usa directamente, o sea, esta proteína va a usar la energía del ATP. Es suministrada indirectamente de una gradiente de sodio a través de la membrana. Por lo tanto, el nombre secundario se refiere a la utilización indirecta de la fuente de energía. Vamos a ver un ejemplo. Dice acá el contratransportador sodio-glucosa. Entonces, mira, dice luz y dice sangre. Y dice célula del epitelio intestinal. Imagínate que estamos en el yeyuno. Y te acabas de comer un ceviche bien saladito con tu Coca-Colita sabor original. Nada de endulzantes. Tú quieres tu azúcar original, tus 3 kilos de azúcar, tu medio kilo de azúcar. Entonces te tomas tu Coca-Colita. Tienes que reabsorber el sodio, ¿no es cierto? Y tienes que reabsorber el azúcar. Una de las formas de absorber esto es a través de la sodio-glucosa, que es una proteína de transporte activo secundario. Llega la sal y llega el azúcar. Las dos se unen a esta proteína y debido a que el sodio está atravesando desde el medio intracelular, donde tiene poca concentración, al medio extracelular, que es la sangre, donde hay 145 miliequivalentes de sodio, lo está haciendo en contra de la gradiente. Usa la bomba potasio TPasa y ese flujo de sodio lo aprovecha él. ¿Ya? Lo aprovecha él y lleva a la sangre. La glucosa dijimos que se absorbía a través de las glúteos. ¿De acuerdo? Que dijimos que podían estar en el epitelio del intestino o del riñón. En este caso te están enseñando alquimia. Entonces, esta glucosita que está acá, ¿no? Que es la GLUT2 probablemente, va a tomar a la glucosita por difusión facilitada y la va a pasar a la sangre. ¿Ya? Y así se forma este transporte activo secundario. Otro ejemplo es el riñón. Mira, esta es la luz del túbulo, o sea, esta es la orina. Y esta es la sangre. Ya dijimos que el riñón filtra y el riñón absorbe. Con respecto al azúcar, el riñón debe filtrar el 100% de tu azúcar y reabsorber el 100% de tu azúcar. Nada de azúcar debe ser. Lo mismo pasa con el sodio. Filtra todo el sodio de la sangre, todo. Pero no se pierde. Solamente pierdes un promedio entre 0.6, 0.4 por ciento de todo el sodio. O sea, significa que un 99 punto y tanto por ciento de sodio tú lo vuelves a reabsorber hacia ti. Entonces, ese sodio y ese azúcar se van a reabsorber a través de distintas formas que busca el riñón de recuperar tu sodio. Y, bueno, entonces, el sodio se reabsorbe a través de este transporte secundario que utiliza la bomba de sodio potasio TPasa para nuevamente absorber el sodio por corriente y la glucosa a través de la GLUT. Vea usted que la SGLT está en la membrana apical, en tanto que la GLUT está en la membrana basal. ¿Te lo he puesto acá? No, pero eso se deduce, ¿no? Otro
absorber el sodio. Sodio glucosa, sodio aminoácido, sodio fosfato, sodio protones. ¿Ya? Vamos a ver estas cositas que son contratransportables. Bien, hay cotransportes y hay contratransportes, ¿ya? Sobre activo secundario. Obviamente que las direcciones van a ser opuestas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá el sodio está ingresando y el calcio está saliendo. Tienen un sitio de unión, ¿ya? Y eso genera este flujo de solutos. Vamos a ver. El cotransporte se ilustra mediante el intercambio calcio y sodio. Entonces, mira, aquí ya no son en el mismo sentido, pero también está aprovechando a la bomba de sodio y potasio ATPase. El sodio ingresa, este es el músculo, ¿no? Lo que vimos en la imagen anterior. En el músculo, en la membrana celular, el calcio se guarda en el retículo, pero también sale a través de esta contratransportadora. Al movimiento del sodio ingresa y el calcio sale de la célula. Eso es una bomba contratransportadora. Aquí, por ejemplo, tienes la bomba de sodio y potasio. Esto dice célula del túbulo proximal, o sea, de arriba. El sodio se absorbe de esta forma, con la glucosa. Entonces, la glucosa se va a través de su glut y el sodio se va a través de la bomba. O sea, es miles de mitocondrias. Porque mira todo lo que tiene que hacer. A cada rato tiene que estar funcionando para que el sodio se reabsorba. Aminoácidos. Normalmente no debemos filtrar aminoácidos en la orina, ninguna proteína. Pero a veces se pasa una que otra, puede pasar. Si eso sucede, se puede reabsorber con el sodio. Y el aminoácido se va con su propio transportador de aminoácidos. Sodio fosfato, el fosfato se reabsorbe, lactato, citrato. Y mira, acá hay otra bombita contra transportadora secundaria. Todas estas son cotransportadoras sin importe y este es antiporte. Sodio, hidrógeno. Entonces, el sodio se reabsorbe, se va por acá, y los protones hidrogeniones, que son tóxicos para la célula, así como el riñón filtra todo y luego reabsorbe, también secreta. Está secretando hidrogeniones porque ellos son tóxicos, deben irse por la orina y los bota. Sabiamente te reabsorbe lo que necesitas y elimina lo que no necesitas. Ya esto es lo mismo aquí. Ejemplos de transportadores activos secundarios: sin-porte y antiporte. Sin-porte, la sodio, potasio, 2 cloros. La ponen como una N de sodio, una K de potasio y 2 C de que son 2 cloros. Ya dijimos que esa está en el fruto en el asa ascendente gruesa de la rama de género. ¿Qué más? Sin-porte, sodio y glucosa, ya lo hemos estudiado en el intestino o en el riñón, en la membrana luminal. Sodio cloro, sodio bicarbonato, sodio aminoácidos, sodio sales biliares. Es para la reproducción de sales biliares en el intestino, en el reciclaje de los ácidos biliares, las sales biliares. Antiporte, o sea, en el intestino. Antiporte, ya vimos, sodio, hidrógeno, o sea, reabsorbo sodio y secreto hidrogeniones a la orina. Sodio, calcio, ¿no? Ingreso sodio a la célula y saco calcio hacia el extracelular. Bueno, los canales químicos que hemos hablado son, ahí tenemos el sodio, que está cargado negativamente, y el potasio, que es selectivo a través de su poro de potasio. Hay otros que son dependientes de voltaje, otros que son dependientes de ligandos. Mira los que son dependientes de ligandos: las hormonas, los neurotransmisores y los segundos mensajeros, ¿ya? Los neurotransmisores como las acetilcolinas, segundos mensajeros a través de las proteínas G, por ejemplo, que estuvimos estudiando, y las hormonas. Mira, acá hay una ejemplificación: dependientes de voltaje. Mira, el voltaje en esta célula, los voltajes en reposo pueden variar dependiendo de cada célula.
Hay células que están en menos 70, otras que están en menos 90. Acá tienes un electrodo, mira, el electrodo está midiendo el potencial de membrana de esta célula y le marca menos 60 milivoltios. Cuando le marca menos 70 milivoltios significa que aquí hay una gran electronegatividad, menos 70 más que acá. Entonces, cuando empieza la despolarización de la célula, hay ingreso de sodio y esto va a empezar a cambiar. Una vez que cambia, empieza a haber electrón. Se hace menos electronegativo y llega un momento en el que se aperturan los canales de sodio dependientes de voltaje y el sodio ingresa con más fuerza, ¿no? Acá hemos visto el ingreso ya del sodio y genera hasta más 35 de electropositividad. Tanto es así que ya no está abierto, sino que ahora está cerrado, se cierra también por voltaje, ¿ya? Y ya no ingresa más sodio. Y miren, hay mucho sodio en el intracelular y poco sodio en el extracelular, ¿ya? Esa es la despolarización. La repolarización viene después con la salida del potasio al extracelular. Hay dependientes del ligando como los que de la nicotina, los receptores nicotínicos o los receptores de acetilcolina. Ya expliqué esto. Diferencias entre un poro, un canal y un transportador blue. El poro siempre está abierto, ejemplo la porfolina 1. Los canales se abren dependiendo del voltaje, dependiendo del ligando, por eso son intermitentes. Y los blue jamás están abiertos, solamente cuando hay un gradiente de concentración, comes ese azúcar, va a atraparlo y te va a ingresar, ¿ya? Muy bien. Y por eso forma estos ciclos de cambios conforme no se transforma, no tiene sus compuestos. Y este ciclo siempre cambios conformacionales. Ahí tienen los diferentes tipos de transportes activos y pasivos. Los pasivos como la difusión simple y los canales iónicos, las evapolinas, difusiones acidificadas. Y los activos, mira, que utilizan ATP, el activo primario o el activo secundario. Hay otros que no te he hablado, como por ejemplo el transporte de vesículas para la exocitosis, para sacar una proteína afuera. Para la endocitosis, para ingresar una proteína que ya no necesito y la quiero eliminar. O la fagocitosis, que son para moléculas más grandes. Este tipo de transporte utiliza, es otra forma en la que usas el ATP. Así como lo usas para las bombas, lo usas para eso. Tus 36 ATP. Bueno, para terminar el capítulo ya la ósmosis o el movimiento o el flujo de agua. Esto era un video que no van a poder ver, pero te mostraba que hay dos compartimentos separados por una membrana permeable. Entonces, aquí hay solutos en una cantidad y aquí también en cantidades iguales, pero de repente yo le agrego más soluto, por ejemplo sal. Esto se llena de mucho soluto, entonces tiene más osmolaridad, ¿verdad? Al tener más osmolaridad y al tener una membrana semipermeable, la teoría dice que el agua va a atravesar hacia la zona de más. Por eso es que el movimiento del agua se va a dar cuando hay diferencias de concentraciones de los solutos. Las diferencias de concentración crean diferencias, obviamente que aquí habría más presión osmótica y también más flujo de agua, ¿ya? Cuando los compartimentos tienen osmolaridades iguales, son isosmóticos. Cuando las soluciones tienen osmolaridades iguales, son isosmóticas. Si es que una tiene más solutos, va a ser hiperosmótica y la otra que tiene menos solutos se llamará hipoosmótica. Entonces mira, acá tienen muchos solutos y acá pocos solutos. Perdón, acá muchos solutos y acá pocos solutos. Entonces el agua generó movimiento a través de las acuamorinas, ¿ya? Genera una presión y genera un flujo. Esto lo tienes que entender en el contexto de una célula, o sea, del intracelular y del extra. El extracelular es el intersticio y los vasos sanguíneos. Bueno, en la ósmosis el agua se produce más rápidamente que los procesos de difusión que hemos
rapidísimo, es inmediato. Basta que el suelo es como el agua chupón, el agua se reduce, más rápido que la difusión. La ósmosis del agua a través de la membrana está causada por una diferencia de presión osmótica, ya vimos, y se basa en que mientras más grande el poro, ¿no? Va a generar más flujo, ¿no? Depende del tamaño del poro. Ya vamos a estudiar la ley del Poisson. Las ósmosis son más rápidas. Ejemplos dice, puede suceder en un estado hipoosmótico. Imagínate que tienes una célula, un estado hipoosmótico. Entonces, acá está el vaso sanguíneo y acá está la célula. La célula tiene una osmolaridad que normalmente es de 290 miliosmoles por litro. Y la sangre también tiene una osmolaridad que normalmente es 290 miliosmoles por litro. Puede variar dependiendo de cada literatura, 300, 310, pero ese es el promedio. Son iguales, por eso el agua no se mueve, cada quien tiene su agüita, el vaso y la célula. Pero ¿qué pasa si yo me tomo 8 litros de agua ahorita? Porque tengo una psicosis, tengo un problema psiquiátrico y existe y tomo agua. Tiene un nombre, eso, psicosis, no sé, psicógena, intoxicación psicógena por agua, no sé qué nombre tiene esa enfermedad. Y me tomo 7 litros de agua. O me inyecto agua pura directo a la vena. ¿Qué va a pasar con esta osmolaridad? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, ya no va a ser 290, ahora es 276. ¿Son iguales? No. Si aquí hay menos osmolaridad, ¿para dónde se va a ir el agua? No, sí. ¿Para dónde se va a ir el agua? ¿De la célula al vaso o del vaso a la célula? Si acá hay poquita osmolaridad. ¿Qué razona? Fisiología es memoria y razonamiento. ¿Qué razonan? ¿Hacia dónde se va a ir el agua? ¿De acá a acá? ¿O de acá a acá? Ya sé por qué están pensando. Piensan que porque tiene mucha agua, el agua se va a pasar acá. El agua no se mueve porque hay mucha agua. El agua se mueve por la osmolaridad. ¿Dónde hay más osmolaridad? ¿Acá o acá? ¿En la célula o en el vaso? En la célula, pues. Y si esto tiene más osmolaridad, ¿a dónde va a pasar el agua? A la célula, pues. Porque al ingresar el agua lo va a diluir y le va a bajar su osmolaridad. Por eso nadie te inyecta agua pura a la vena. ¿Qué te inyecta? Cloruro, que tiene la misma osmolaridad que tu sangre. Porque generaría que esta osmolaridad baje. Y si esto baja, o yo me tomo 8 litros de agua, voy a tener poquita osmolaridad porque hay demasiada agua. Hay poco sodio con mucha agua. Y esa agua se metería a la célula y la hincha. Muy bien, estados hipoosmóticos significa que tiene mucha agua, pues, acá. Y eso genera una hipoosmo. Por eso dice estado hipoosmótico, porque hay poca osmolaridad. Por eso dice intoxicación hídrica. Sí, pues hay una enfermedad psicótica donde tomas agua. O cuando, por ejemplo, la antidiurética genera mucha reabsorción de agua. Eso se llama, tiene un nombre eso, que es la, cuando hay un aumento de la antidiurética. Esto se llama, síndrome Chica se llama, así se llama. Síndrome inadecuado de la hormona antidiurética es una enfermedad donde la persona produce tanta antidiurética que reabsorbe cualquier cantidad de agua al vaso y produce una hiponatremia. Poco osmolaridad. Ese es otro ejemplo. Muy bien, la isquemia grave dice que altera la función. Vamos a ver otro ejemplo distinto a este. Dice la isquemia, o sea, te da un infarto cerebral, el oxígeno no llega, la bomba de sodio
sodio y potasio no funcionan. Entonces el sodio, ¿qué pasa? Se queda adentro de la célula, ¿no? ¿O no? Sí, pues porque la bomba de sodio ya no puede sacar el sodio y se queda el sodio. Aumenta la osmo y a la... Entonces, hay más osmolaridad en la célula que en el extra. Entonces, ¿el agua de dónde va a ir? ¿De la célula al vaso o del vaso a la célula? Del vaso, porque tiene mucha y la va a hinchar. Y genera edema cerebral. Puede ocurrir lo contrario, si tienes más bien una hipernatremia. Si acá tienes 310 o 320 y acá 290, el agua va a salir para diluir y tu célula se va a deshidratar, se va a rotar. Y así. Muy bien. Ejemplo, vamos a ver. Ahí tienes una tomografía cerebral de un infarto cerebral. Se ha obstruido probablemente la cerebral media del lado derecho. Al obstruirse la cerebral media de la... Acá todavía no hay mucho edema. Estamos viendo que el tejido ya se está oscureciendo y vemos acá los ventrículos llenos de agua y aquí vemos el septum pellucidum que forma parte de la línea media y acá vemos una corteza cerebral normal con sus surcos y sus giros. Pasan las horas y como no se reapertura el flujo de la cerebral media, sigue sin oxígeno el cerebro, entonces las bombas de sodio y potasio no pueden funcionar y empieza a haber también muerte celular y eso genera acúmulo de calcio y sodio dentro de las células de esta parte del cerebro y empieza a hincharse. ¿Y cómo sabemos que está hinchado? Porque mira, genera desplazamiento de la línea media hacia el lado contralateral. Además vimos que aplasta al ventrículo y lo hace chiquitito. Y eso se llama edema cerebral